Papá, la venganza perfecta. Mi yerno no tenía ni la más remota idea de que yo era, en realidad, el propietario del sillón que ocupaba y el dueño de la empresa que cada mes ingresaba su abultado sueldo. Para él, yo no pasaba de ser un viejo contratista arruinado, un hombre de otra época que siempre llevaba las botas de trabajo manchadas de barro y las manos curtidas por el cemento. Pero entonces, con una sonrisa de suficiencia, deslizó aquel folleto satinado de una residencia de ancianos sobre la mesa de nogal de su comedor y apenas 5 minutos después, los cimientos de su mundo de cristal empezaron a resquebrajarse. Me llamo Daniel García. A mis 58 años, aquella noche aprendí una lección que no viene en los manuales de negocio. A veces, el arma más letal que puedes desenfundar es una verdad que nadie se ha molestado en imaginar. Verás, Antonio Martínez, o Antonio, como prefiere que le llamen para sonar más cosmopolita, estaba convencido de que me tenía tomado el pulso. Me veía como el pobre viejo Daniel, un hombre estancado en su modesta casa de la calle Mayor, conduciendo una furgoneta de hace 15 años y buscando siempre las etiquetas de bajada de precio en el Mercadona para estirar la pensión. Lo que su arrogancia no le dejaba ver era que su tren de vida, su chalet de mármol en una urbanización blindada de las afueras y su flamante cargo como director general en Construcciones García y Asociados, todo, absolutamente todo, existía gracias a la visión que yo tuve hace un cuarto de siglo. Por aquel entonces, el padre de Antonio, Carlos, estaba llevando la constructora familiar directamente al abismo. Entre deudas de juego, inversiones inmobiliarias catastróficas en plena burbuja y nóminas que no podía cubrir, la empresa era un cadáver. Yo tenía 33 años y me había dejado el lomo trabajando como autónomo, ahorrando cada céntimo. Vi el agujero y vi la oportunidad. Compré el 51% de las acciones por lo que entonces parecía una locura. Hoy, esa inversión se traduce en unos 750 millones de euros, pero mantuve el secreto bajo 7 llaves, incluso para mi hija Elena. Mi difunta Carmen y yo decidimos que Elena debía labrarse su propio camino, aprendiendo el valor del esfuerzo sin la sombra de la fortuna de papá. Quizás nos pasamos de frenada, porque Elena acabó entregando su vida a Antonio, ignorando por completo que su pobre padre era el accionista mayoritario de la empresa de su marido. Todo estalló hace unos días. Estaba en el garaje, con los brazos hasta los codos de grasa trasteando con un motor, cuando sonó el móvil. Era Elena. Su voz sonaba tensa, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Papá, Antonio quiere que vengas a cenar el viernes, me soltó. Decía que quería tener un detalle familiar, invitar también a sus padres y cerrar filas. Yo sabía que eso era una mentira como una catedral. Los padres de Antonio, Carlos y Belén, siempre me habían mirado por encima del hombro. En la última Nochebuena, Belén llegó al extremo de mover mi cubierto a la mesa de la cocina, alegando que el comedor principal era solo para la familia directa. Aquella invitación no era una cena, era una encerrona. Iría encantado, cariño, respondí. Porque cuando tu hija te llama, tú vas, aunque sepas que vas directo al matadero. Además, yo ya tenía mis propias fuentes. En el sector de la construcción en España, todo se acaba sabiendo, es un pañuelo donde los rumores vuelan más rápido que el hormigón. Antonio se había pillado los dedos prometiendo un macroproyecto urbanístico en la costa, asegurando a los bancos que aquello sería el pelotazo del siglo. Pero tenía un muro insalvable. Necesitaba una parcela específica para el vial de acceso principal, y el viejo testarudo que era dueño se negaba en rotundo a vender. Ese viejo era yo. Mi casa de la calle Mayor ocupaba exactamente el espacio donde Antonio proyectaba la entrada de su urbanización de lujo. Él maldecía a ese propietario anónimo en cada reunión de la junta, sin saber que lo tenía sentado a su mesa cada Navidad. Con la ayuda de mi abogado de toda la vida, Javier Serrano, seguía cada paso errático de Antonio.
Javier me informaba de su desesperación, de sus promesas vacías a los inversores y de su pánico ante la negativa de ese viejo tonto de la casa ruinosa, como me llamaba a mis espaldas. Antonio pensaba que yo era un obstáculo menor en su ascenso al éxito, una reliquia que no entendía de progreso. Llegó el viernes de noviembre, frío y oscuro. Me puse mi mejor camisa, limpia de pintura, al menos, y aparqué mi vieja furgoneta entre los deportivos de alta gama en la entrada de su mansión. Era una de esas moles de diseño moderno, todo cristal y mármol frío, de las que gritan "tengo dinero" a los cuatro vientos. Antonio me abrió la puerta luciendo un traje que costaba más que mi vehículo, pero su sonrisa era de plástico. Dentro, el ambiente era judicial. Carlos y Belén presidían la mesa como si fueran el Tribunal Supremo. Elena evitaba mi mirada, y ese silencio me confirmó que el plan ya estaba en marcha. Carlos, que a sus 74 años aún fingía ser el magnate que casi hunde su herencia, me indicó con un gesto seco que me sentara al fondo. La ironía me quemaba por dentro. Ese hombre, que hoy me miraba con desprecio, fue el mismo que años atrás me suplicó el cheque que salvó su apellido, aunque nunca supo quién se lo firmaba realmente. Cenamos un chuletón carísimo que para mí sabía a serrín. Belén soltaba puya sobre asumir las limitaciones de la edad mientras Elena jugueteaba con el tenedor, visiblemente incómoda. Antonio intentaba dominar la conversación hablando de adquisiciones estratégicas y del estrés de las altas finanzas, mientras Carlos asentía dándome lecciones sobre el valor del esfuerzo. Yo solo escuchaba, recordando los informes de Javier. Antonio estaba quemando liquidez a un ritmo alarmante y su última bala era el proyecto de la playa. Sin mi terreno, estaba acabado. Al terminar, Antonio apartó los platos y sacó una carpeta. La deslizó por la mesa con la seguridad del que tiene un póker de ases. Daniel, tenemos que hablar en serio de tu futuro, dijo, usando su tono de gran ejecutivo. Al abrirla, aparecieron las fotos. Savia Dorada, una residencia de ancianos con jardines perfectos y ancianos sonrientes jugando al dominó. Debajo, el veneno. Documentos legales de cesión de bienes, poderes notariales y una propuesta de incapacitación judicial. Tu casa es una carga, Daniel, prosiguió Antonio, recostándose en su silla. Dices que pagas el IBI y el mantenimiento, pero sabemos que no llegas. No podemos seguir financiando tu estilo de vida. Me quedé de piedra. Yo pagaba religiosamente cada recibo de contribución y cada teja de mi casa desde hacía décadas. Pero decidí no interrumpirle. A veces, la mejor estrategia es dejar que el enemigo cabe su propia fumba con el mayor entusiasmo posible. Carlos se inclinó hacia adelante, y su grueso bigote se agitó de esa forma tan particular que recordaba de los viejos tiempos, cuando el pánico financiero le hacía temblar el pulso. Aunque él no tuviera ni la más remota idea de que ya nos habíamos enfrentado cara a cara en los despachos hace décadas, yo reconocía ese tic de derrota inminente. La venta de tu propiedad en la calle Mayor solucionaría nuestros problemas inmediatos de liquidez, Daniel, soltó Carlos con una frialdad que pretendía ser paternal. Además, te proporcionaría un buen colchón financiero para tus cuidados personales. Es una situación en la que, sinceramente, todos ganamos. ¿Problemas de liquidez? Pregunté, ladeando la cabeza y manteniendo un tono de voz suave, casi ingenuo, que los incitara a seguir cavando. La cara de Antonio pasó de un tono rosado a un rojo intenso que desentonaba con su costosa corbata de seda. Se aclaró la garganta, midiendo cada palabra como si estuviera ante un tribunal. La empresa se enfrenta a algunos contratiempos temporales, Daniel. Necesitamos capital para el nuevo proyecto urbanístico en la costa y tu propiedad está en una ubicación estratégica que beneficiaría a toda la comunidad. Ahí estaba la auténtica verdad, desnuda y cínica. No se trataba de mi bienestar, ni de que yo estuviera solo o cansado. Se trataba de que mi casa, el hogar donde Carmen y yo fuimos felices, era el último obstáculo para su sueño inmobiliario de millones de euros.
Belén intervino entonces, luciendo esa sonrisa de plástico que la gente de su estatus reserva para cuando está a punto de destrozarte la vida por tu propio bien. Savia Dorada es realmente encantadora, Daniel. Tendrías tu propia suite, actividades programadas, atención médica profesional las 24 horas. A nuestra edad, la independencia se convierte en un lujo que no siempre podemos permitirnos. Hablaba como si estuviéramos en el mismo barco, ella, que no había fregado un plato ni se había preocupado por el precio de la luz en 30 años, dándome lecciones de realismo a mí, que conocía el peso de cada ladrillo. Miré los folletos. Fotos de ancianos con rebecas de punto, sonrisas ensayadas en zonas comunes y un personal joven empujando sillas de ruedas con una alegría sospechosa. Era el lugar donde la dignidad se marchita bajo un plan de pagos mensuales. ¿Y si no quiero vender? Solté, dejando que la pregunta cayera como una piedra en un estanque helado. La temperatura en la habitación cayó en picado. Carlos se aclaró la garganta con un sonido seco, casi violento. Entonces tendríamos que considerar lo que la ley denomina medidas de apoyo judiciales, dijo con voz cortante. Nos preocupa tu capacidad mental, Daniel. Vivir solo en esa casa tan grande, sin supervisión familiar. No es seguro para ti. Antonio tomó el relevo, recuperando su fluidez de tiburón de los negocios. Solicitaríamos al juzgado un procedimiento de provisión de apoyos, lo que antes llamábamos incapacitación. Traeríamos peritos médicos que testificarían que ya no eres competente para tomar decisiones patrimoniales, que eres un riesgo para tus propios intereses. La amenaza quedó suspendida en el aire, densa como el humo. Estaban dispuestos a encerrarme en una unidad de memoria y arrebatarme mis derechos civiles solo para allanar el vial de acceso a su promoción de lujo. Belén añadió, con una amabilidad que daba escalofríos, que el tribunal nombraría a un tutor para velar por mi seguridad. Elena finalmente habló. Su voz apenas era un susurro quebrado. Papá, de verdad es lo mejor. El barrio ya no es lo que era. Necesitamos el dinero de la venta para nuestro futuro. Para el futuro de la familia. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier amenaza judicial. Mi propia hija, a la que acompañé al altar, me decía que robarme mi hogar era un sacrificio necesario para su estatus. Antonio sacó entonces una pluma estilográfica de oro y la dejó junto a los documentos legales. Es sencillo, Daniel. Firmas el poder notarial, yo me encargo del papeleo de la venta y tú te instalas en Savia Dorada. Todos ganamos. Miré las 4 caras que me rodeaban. Pensaban que tenían acorralado a un viejo contratista agotado. Se equivocaban en muchas cosas, pero sobre todo en cuánta lucha le quedaba a este constructor. ¿Sabéis? Dije, metiendo la mano en mi chaqueta, hay algo sobre la propiedad que deberíais saber. Saqué mi móvil, aquel viejo terminal de pantalla agrietada que alimentaba su desprecio, y marqué un número que conocía de memoria. Activé el manos libres. Dígame, Javier Serrano al habla, resonó la voz nítida y profesional de mi abogado. Antonio soltó una carcajada burlona. ¿A quién llamas, Daniel? ¿A tu sobrino el del taxi? Javier, dije, ignorando el escarnio, ¿estás ahí? Sí, señor García. ¿En qué puedo ayudarle esta noche? El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de un tenedor que Belén dejó caer sobre su plato de porcelana. Carlos se puso pálido, y a Antonio se le desencajó la mandíbula al escuchar el trato protocolario de uno de los abogados más caros del país. Activa la cláusula 17 del acuerdo de accionistas, ordené con una calma gélida. Bloqueo inmediato de todos los activos de Construcciones García y Asociados hasta que la Junta Directiva realice una revisión de emergencia. Y prepara la rescisión de contrato fulminante para el actual director general. Entendido, señor García. Programo la reunión de emergencia para el lunes a las 9. ¿Necesita algo más? Esta noche no, Javier.
Gracias. Colgué y guardé el teléfono. 4 pares de ojos me miraban como si acabara de confesar un crimen. Antonio se puso en pie de un salto, haciendo chirriar su silla contra el mármol, con el rostro desencajado por un pánico que ya no podía ocultar. Antonio se puso en pie de un salto tan brusco que su silla de diseño chirrió contra el suelo de mármol con un sonido estridente, casi insoportable, que pareció rasgar el aire de la estancia. Su rostro era un mapa de emociones caóticas que no lograban asentarse. Una mezcla de confusión absoluta, incredulidad, pánico y, finalmente, un miedo animal, de ese que aparece cuando comprendes que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. ¿García y Asociados? Balbuceó con la voz rota. Pero, ¿cómo sabes lo de la cláusula 17? ¿Cómo puedes conocer el protocolo interno del acuerdo de accionistas? Me levanté despacio, muy despacio. Sentí cada uno de mis 58 años en las articulaciones, pero también sentí una fuerza que no experimentaba desde mis tiempos de capataz a pie de obra. Me erguí frente a él, no como el suegro molesto, sino como el hombre que había levantado ese imperio con sus propias manos. Lo sé porque hace 25 años, cuando la empresa de tu padre se hundía por sus deudas en el casino y sus decisiones de negocio catastróficas, usé cada céntimo que había ahorrado en 15 años de lomo roto tirando tabiques y proyectando yeso para comprar el 51% de las acciones. Carlos emitió un sonido ahogado, un estertor, como si acabara de recibir un impacto directo en el plexo solar. El maquillaje de alta gama de Belén ya no podía camuflar la palidez grisácea que se apoderaba de sus facciones. La empresa que has estado dirigiendo con tanta soberbia, Antonio, el sueldo de 6 cifras que has estado cobrando, ese despacho con vistas y tu nombre grabado en la puerta. Todo eso existe porque yo, y solo yo, firmé el cheque que salvó el apellido de tu familia cuando ningún banco quería ni cogeros el teléfono. Cogí el folleto de la residencia Savia Dorada y lo levanté, agitando las fotos de los ancianos sonrientes ante sus ojos desenfocados. Mi participación mayoritaria en la compañía vale hoy, siendo prudentes, unos 48 millones de euros en activos líquidos, sin contar el patrimonio inmobiliario. Eso me convierte a mí, Daniel García, en tu jefe. Yo soy quien paga esta casa, quien financia tu ritmo de vida de nuevo rico y quien emplea a toda esa gente cuya opinión te importa más que la dignidad del padre de tu mujer. Antonio se desplomó en la silla como si fuera un muñeco de trapo. El sonido que salió de su garganta no fue ni risa ni llanto, sino el estertor del aire escapando de un globo pinchado. Eres tú. Susurró con los ojos desorbitados. Tú eres el socio mayoritario opaco, el inversor silencioso. El accionista al que hemos estado intentando. Su voz se apagó al chocar contra la magnitud del desastre. Al que has estado intentando impresionar con PowerPoints vacíos, terminé la frase por él. Aquel cuya aprobación has mendigado durante meses. Aquel cuya financiación necesitas desesperadamente para que tu pelotazo urbanístico en la costa no te mande a la quiebra personal. Rompí el folleto de la residencia en varios pedazos y los dejé caer, con desprecio, sobre su plato de porcelana de Baviera. Y ahora, soy el hombre que sabe exactamente cómo tratas a los mayores de tu familia cuando crees que no pueden defenderse. Elena me miraba con la boca abierta, las lágrimas congeladas en sus mejillas, en un estado de shock absoluto. Papá. ¿Tú eres el dueño de la empresa de Antonio? Preguntó, como si estuviera procesando un idioma extranjero. Yo soy la empresa, cariño. Yo soy García y Asociados. Lo he sido durante 25 años para que a ti nunca te faltara de nada, aunque veo que el exceso de comodidad te ha nublado el juicio. Antonio intentó levantarse de nuevo, con las piernas temblorosas y la voz quebrada por el llanto. Daniel, por favor. Solo intentaba ayudar, buscarte un sitio confortable donde estuvieras atendido, con enfermeros, con gente de tu edad. El proyecto de la costa es el futuro, beneficiaría a toda la comunidad. Ahórrate el discurso de relaciones públicas, le corté en seco,
bajando la voz hasta un susurro gélido. Acabas de amenazarme con una incapacitación judicial para robarme mi hogar. Has manipulado a mi propia hija para que te ayude en una traición rastrera. Has conspirado con tus padres para cometer un abuso financiero contra un familiar. Esto en mi pueblo tiene un nombre, y no es progreso. Carlos, recuperando un hilo de voz, intentó mediar. Daniel, seguro que podemos llegar a un acuerdo privado. El proyecto es sólido, es bueno para el balance de la empresa. Tienes que ver el panorama general, los beneficios a largo plazo. Oh, veo el panorama con una claridad meridiana, Carlos. Por eso, la reunión de emergencia de la Junta será el lunes a las 9 en punto. Te sugiero, Antonio, que pases el fin de semana redactando tu dimisión irrevocable y buscando un buen abogado penalista, porque después del lunes, te va a hacer falta mucho más que un laboralista cuando auditemos tus gastos de representación. Belén intentó un último movimiento desesperado, apelando al sentimentalismo más rancio. Daniel, piensa en Elena. Piensa en el futuro de tu nieto. Este proyecto podría asegurarles la vida para siempre. Estoy pensando precisamente en Elena, dije, mirando a mi hija a los ojos. La estoy salvando de un marido que sería capaz de vender a su propia sangre por un bonus trimestral. Los días siguientes fueron, cuanto menos, reveladores. Antonio quemó mi teléfono con llamadas y mensajes de súplica. Incluso se presentó en mi casa de la calle Mayor a las 7:30 de la mañana con un termo de café y un paquete de porras recién hechas de la churrería del barrio, llorando y pidiendo clemencia en la puerta. Pero yo ya no tenía nada que decir. Hay puentes que, una vez dinamitados, no pueden reconstruirse ni con el mejor hormigón del mundo. El lunes amaneció con un cielo azul impecable sobre Madrid. Me puse mi mejor traje, un corte italiano a medida que guardaba celosamente para las juntas que supervisaba por videoconferencia. La sede de García y Asociados se alzaba como un coloso de cristal y acero en el centro financiero, un monumento a 25 años de decisiones acertadas. Javier Serrano me esperaba en el vestíbulo a las 8:45 en punto. A sus 61 años, mi abogado se movía con la elegancia tranquila de quien sabe que tiene todas las de ganar. Su maletín no solo contenía registros financieros, sino el acta que despojaría a Antonio de cada mentira sobre la que había edificado su fachada. La junta está reunida y en silencio absoluto, Daniel, dijo Javier mientras el ascensor iniciaba su ascenso veloz hacia la planta 42. Todos tienen un interés casi morboso en conocer, por fin y en persona, al hombre que realmente firma sus nóminas. La sala de juntas de la planta 42 era, sencillamente, imponente. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una panorámica de 360 grados sobre el perfil de la ciudad y la mesa de conferencias de roble y acero, diseñada para 20 comensales, dictaba el destino de miles de familias. Al entrar, 10 miembros del consejo se pusieron en pie al unísono. En sus rostros vi una mezcla de sorpresa absoluta, reconocimiento tardío y un alivio que no intentaban disimular. Eran consejeros serios, accionistas minoritarios y socios que llevaban meses viendo con pavor cómo el liderazgo de Antonio y sus decisiones de tiburón ponían en riesgo la solvencia de Construcciones García y Asociados. Al fondo de la mesa, Antonio y su padre estaban sentados como acusados ante un tribunal de guerra. Antonio intentaba mantener el tipo, ajustándose los gemelos con manos temblorosas, pero su piel tenía el tono ceniciento de quien ha pasado el fin de semana contemplando el abismo. Carlos, por su parte, aparentaba cada uno de sus 74 años su postura, antes arrogante, se había hundido en un amasijo de derrota y resentimiento. Buenos días, dije, ocupando la presidencia de la mesa con la autoridad natural de quien ha dirigido cuadrillas y levantado muros desde los cimientos. Gracias a todos por acudir con un preaviso tan escaso. Javier Serrano asintió y activó la pantalla gigante de plasma situada detrás de mí. De repente, la sala quedó inundada por la imagen ampliada del folleto de la residencia de ancianos.
Sus mentiras sobre la atención integral se veían grotescas bajo los focos de la oficina. Al lado, Javier hizo aparecer copias escaneadas de las propuestas de transferencia de propiedad y los borradores de las medidas de apoyo judiciales, todos con el sello de tiempo del viernes noche. Señoras y señores, comencé, dejando que mi voz resonara con firmeza, el pasado viernes. Su actual director general y su familia intentaron estafar al accionista mayoritario de esta compañía mediante lo que legalmente se califica como abuso de una persona mayor, coacción y conspiración para la apropiación indebida de un patrimonio privado. El silencio que siguió fue de los que pesan en los oídos. Margarita Rodríguez y Miguel Torres, dos de los consejeros más antiguos, no ocultaron su repugnancia. Les expliqué punto por punto el desarrollo de la cena. La falsa invitación familiar, las amenazas veladas de internamiento forzoso y la conspiración para robar mi parcela en la calle Mayor, esencial para su pelotazo urbanístico en la costa. Javier pulsó un botón y los clips de audio que grabamos llenaron la sala. La voz de Antonio, distorsionada pero reconocible, retumbaba amenazando a un hombre mayor con el aislamiento total. Esto no fue una negociación comercial, sentencié, mirando a Antonio a los ojos. Fue una conspiración criminal para cometer un abuso financiero y patrimonial. Cuando el audio se detuvo, el silencio era sepulcral. Margarita Rodríguez fue la primera en reaccionar, golpeando levemente la mesa con la mano. Visto lo expuesto, y ante la gravedad ética y legal de estos hechos, propongo la destitución inmediata y por causa justificada de Antonio Martínez como director general, dijo con una voz que no admitía réplica. Secundado, añadió Miguel Torres de inmediato. ¿Votos a favor? Pregunté. 10 manos se alzaron al instante, sin un solo segundo de duda. Los únicos que permanecieron inmóviles fueron Antonio y Carlos, pero sus votos, en ese momento, eran papel mojado. Moción aprobada por unanimidad. Señor Martínez, queda usted destituido de todos sus cargos y responsabilidades en esta empresa con efecto inmediato. Se inicia asimismo una auditoría de sus gastos de representación de los últimos 3 ejercicios. Fue entonces cuando la máscara de Antonio se rompió por completo. El ejecutivo impecable se desintegró como cartón bajo la lluvia. Se apartó de la mesa y, en un acto de humillación absoluta, se puso de rodillas, arrastrándose por la moqueta hacia mi silla con la cara bañada en lágrimas. Por favor, Daniel. Sollozaba, intentando agarrar el borde de mi chaqueta. Lo hice por la familia, por Elena, por el futuro de tu nieto. No puedes destruir todo lo que hemos levantado. Miré hacia abajo, hacia ese hombre que apenas 72 horas antes estaba dispuesto a encerrarme en una unidad de cuidados especiales para saciar su codicia. Yo no estoy destruyendo nada, Antonio, respondí con una calma gélida. Estoy salvando a mi hija de un hombre que vendería a su propio padre por un contrato inmobiliario. La seguridad, que ya esperaba fuera, entró en la sala. 2 guardias de uniforme levantaron a Antonio del suelo y lo escoltaron, entre sollozos, hacia la salida. Su coche de empresa, sus tarjetas corporativas, sus claves de acceso. Todo fue anulado antes de que sus pies tocaran la acera de la Castellana. Su indemnización se limitó a una caja de cartón con las fotos de su escritorio. Los meses que siguieron me confirmaron una verdad que a veces olvidamos con el ruido del dinero. La mayor herencia que puedes dejar a tus hijos no es un saldo bancario de 6 ceros, sino la lucidez para reconocer la integridad y el buen carácter. A veces, el acto más poderoso y necesario es permitir que las personas muestren quiénes son realmente cuando creen que nadie importante las está vigilando. Es en esa oscuridad donde la verdadera naturaleza de cada uno sale a la luz. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Me despidieron por una calumnia orquestada por una colega, pero lo que nadie esperaba es que, apenas 2 semanas después, mi situación daría un vuelco de 180 grados.
Soy Pablo Moreno, y esta es la crónica de cómo un intento miserable de arruinar mi carrera terminó exponiendo la podredumbre que se escondía en las plantas nobles de mi antigua oficina en Madrid. Todo comenzó una mañana gris de martes. Llamé a Belén, una empleada de mi equipo, para que me acompañara a una de las salas de reuniones pequeñas del fondo. Mi intención era tratar su rendimiento en privado, lejos de los cotilleos de la oficina y de los oídos indiscretos del open space. Belén estaba pasando por un divorcio complicado, una de esas batallas de desgaste por la custodia y la casa en la sierra, y eso se estaba traduciendo en errores técnicos de bulto que yo, como su responsable, no podía pasar por alto. No quería ponerla en evidencia delante de todos, al contrario, quería que revisáramos esos fallos juntos para reconducir la situación antes de que RRHH tomara cartas en el asunto. En ese momento, ella asintió, aceptó sus errores e incluso me agradeció la discreción. Gracias por no hacer un mundo de esto, Pablo, me dijo antes de salir. Sin embargo, apenas una hora después, el mundo se me vino encima. 2 guardias de seguridad de Prosegur aparecieron en mi mesa y me escoltaron hacia la salida como si fuera un delincuente. Mi jefe directo, Diego, me esperaba en el vestíbulo con un semblante gélido y distante. Pablo, se ha presentado una denuncia por acoso sexual contra ti, soltó sin preámbulos. Siguiendo el protocolo de la empresa, queda suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar y con efecto inmediato. Entrégame tu pase. ¿De qué se me acusa exactamente? ¿Quién ha dicho qué? Pregunté, absolutamente atónito mientras sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estamos obligados a abrir un expediente de investigación interna, respondió él con una frialdad administrativa que me dio escalofríos. No puedo revelarte los detalles del pliego de cargos todavía por protección a la víctima. Me aseguró que la instrucción del expediente no tardaría y que, si resultaba ser inocente, me abonarían los días de suspensión. Volví a insistir en conocer los cargos, pero se escudaron en la política de privacidad. Aquello me olió fatal desde el primer segundo, pero como tenía la conciencia tranquila, salí del edificio por mi propio pie, caminando hacia el metro de Nuevos Ministerios con el corazón en un puño. Esa misma noche, al intentar revisar unos pendientes desde casa, me di cuenta de que mi clave corporativa ya no funcionaba. Me habían borrado del mapa digital. Pasaron 2 días de silencio sepulcral. Llamé a Diego para pedir noticias, pero su secretaria siempre me decía que estaba reunido y que ya me contactarían. El ninguneo era total. Finalmente, recibí una carta certificada en mi casa en Pozuelo de Alarcón. Al leer el contenido, se me heló la sangre. Me comunicaban el despido disciplinario por conducta indecorosa y falta de probidad, alegando que me había desnudado y solicitado favores sexuales a una empleada en la sala de reuniones. La carta daba el nombre de la chica. Belén. Intenté contactar con Diego de inmediato, pero el muro era infranqueable. El mensaje que me filtró su secretaria fue tajante. El asunto está cerrado. No hay vuelta atrás. Fue entonces cuando Sergio, un buen amigo del departamento de IT con el que solía jugar al pádel, me escribió por privado. Oye, Pablo, ¿qué cojones ha pasado? Me han dado orden directa de desactivar todas tus cuentas definitivamente y borrar tu perfil del directorio, me preguntó. Cuando le conté la historia completa, Sergio se quedó mudo al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que la reunión fue en la sala B? Preguntó tras un largo silencio. Tío, esa sala es un búnker. Allí guardamos parte del material sensible de los servidores y, por seguridad física, tiene una cámara que graba las 24 horas. Los de RRHH. ¿Son idiotas o no se han molestado en mirar el plano de seguridad? Sergio, arriesgando su propio puesto, revisó la grabación por su cuenta. Allí estaba yo, sosteniendo un fajo de informes de Excel, señalando los errores en el papel con un bolígrafo y,
por descontado, con la camisa y los pantalones perfectamente abrochados en todo momento. No hubo ni un contacto físico, ni un gesto extraño. Nada. Dejé un mensaje en el buzón de voz de Diego y mandé un correo a la dirección general diciendo que el supuesto incidente ocurrió en una sala con videovigilancia y que mi abogado ya tenía una copia del acta de visualización. 15 minutos después, récord absoluto de la empresa, me convocaron a una videoconferencia urgente con él y la responsable de recursos humanos. La reunión fue un ejercicio de cinismo magistral. No tenían ni idea de que la sala tenía cámaras. Empezaron con el típico discurso corporativo de tolerancia cero y que tal como están las cosas hoy en día, hay que actuar con pies de plomo, lamentando que ese detalle técnico no hubiera salido antes a la luz. Pero entonces soltaron la verdadera bomba. Pablo, el problema es que, ante la gravedad de la acusación, ya hemos contratado y firmado al candidato para tu reemplazo. Ha dejado su anterior empleo y no sería justo despedirle porque no tiene la culpa de nada. Básicamente, ya no tenemos un hueco para ti aquí. Como gesto de buena voluntad para evitar el juicio, se ofrecieron a pagarme los días de suspensión, reconocer el despido como improcedente para que pudiera cobrar la indemnización máxima y el paro, y darme una carta de recomendación excelente. Querían comprar mi silencio y mi dignidad por el precio de una salida pactada. Eso es un insulto, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Han lanzado una acusación falsa y gravísima contra mí, me han ocultado información para que no pudiera defenderme y han fracasado estrepitosamente en su propia investigación al no revisar una grabación que me exculpaba desde el minuto 1. ¿Y qué consideras que sería justo?, preguntó la de RRHH, cruzándose de brazos. El despido fulminante de la empleada que mintió, mi reincorporación inmediata o, en su defecto, una indemnización por daños y perjuicios de 1 año de salario bruto por encima de lo que marca la ley por despido improcedente, sentencié. Diego me cortó diciendo que no podía discutir la situación de otros empleados conmigo y que ninguna de mis opciones era viable en la cultura de la empresa. Intentó amedrentarme diciendo que, al firmar mi contrato, había aceptado una cláusula de arbitraje obligatorio, renunciando supuestamente a mi derecho de ir a los juzgados de lo social en Plaza de Castilla. Yo no recordaba haber firmado semejante aberración jurídica, pero él insistía en que los costes del arbitraje correrían de mi cuenta y que no conseguiría nada mejor que su oferta actual. Era obvio que me estaban presionando porque sabían que la empresa era extremadamente vulnerable a una demanda por despido nulo y calumnias. Mientras colgaba la llamada, me bullía la sangre. ¿De verdad pensaban que iba a tragar con esto? Estaba esperando la llamada de varios abogados laboralistas de prestigio. Tenía claro que iba a por todas. Incluso si Belén estaba pasando un calvario con su divorcio, después de intentar enviarme a la cárcel con una mentira así, estaba decidido a que pagara hasta el último céntimo de mi reputación. Las 2 semanas que siguieron a mi despido fueron, sin duda, las más intensas y amargas de mi vida aquí en Madrid. Intenté mantener la cabeza fría y, gracias a un antiguo compañero de otra consultora que se enteró de mi salida, surgió una oportunidad de oro. Una vacante para un puesto directivo en una firma de la competencia. Presenté mi candidatura, superé 3 rondas de entrevistas maratonianas y todo parecía ir sobre ruedas. El feedback era inmejorable. Sin embargo, 48 horas después de la entrevista final, recibí una llamada escueta para decirme que habían optado por otro perfil. Me quedé descolocado. Mi amigo me citó esa misma tarde para tomar un café en una terraza de Chamberí, cerca de la calle Ponzano. Tenía mala cara. Me confesó, bajando la voz, que le habían leído la cartilla por haberme recomendado. Resulta que el departamento de selección de esa empresa, haciendo gala de esa mala costumbre tan española de las referencias informales, contactó con un antiguo colega de mi anterior oficina para tantear mi perfil. La respuesta que recibieron fue un misil directo a mi línea de flotación. A Pablo Moreno lo echaron por agresión sexual a una subordinada. Es más,
la cosa está muy fea y creo que le van a caer cargos penales en breve. Se me caían las lágrimas de pura rabia mientras procesaba aquello. Era una pesadilla kafkiana que no tenía fin. Mi reputación estaba siendo arrastrada por el fango en un sector donde todo el mundo se conoce. En un arrebato de indignación, llamé a mi antigua empresa para exigir hablar con Diego. Se negó a ponerse al teléfono, escudándose en que el caso estaba en manos de legal. No me quedó otra que llamar a mi abogado, un laboralista de los que no hacen prisioneros, para que enviara un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, exigiendo el cese inmediato de las difamaciones. Aquel burofax forzó una videoconferencia de urgencia. Con un cinismo que rozaba lo delictivo, volvieron a decir que lamentaban mucho que un empleado hubiera dado referencias fuera de los cauces oficiales. Según ellos, ya le habían dado una charla correctiva al responsable de filtrar esa basura. Fue entonces cuando mi abogado soltó el órdago. Señores, ya no hablamos solo de un despido improcedente que huele a nulo. Vamos a ampliar la demanda para incluir injurias, calumnias y daños morales contra la empresa y los individuos implicados. Ellos se enrocaron en que no habían vulnerado ninguna ley y que no podían controlar comentarios privados de sus empleados. Estábamos en un punto muerto. O aceptaba las migajas que me ofrecían o nos veíamos en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo ya estaba listo para ir a juicio, sobre todo tras el último patinazo de su departamento de recursos humanos. Unos días después, me enviaron por mensajero un paquete de documentos. Acuerdos de confidencialidad y una copia de un acuerdo de arbitraje. En blanco. Para que lo firmara con fecha retroactiva. Parece que alguien en RRHH metió la pata hasta el fondo. Cuando me contrataron hace años, no me obligaron a firmar esa cláusula de arbitraje que tanto mencionaba Diego, y nunca se molestaron en actualizar mi expediente. Obviamente, no firmé nada. Mi abogado se reía. Ahora que sabemos que no tienen ese documento firmado, tienen los pies de barro. Pero ahora, por fin, puedo contaros la verdad que ha salido a la luz, porque mi abogado me ha dado el visto bueno. La trama era mucho más retorcida de lo que imaginaba. Todo fue un montaje orquestado desde arriba. Tras mi reunión con Belén en la sala B, ella se cruzó con Begoña, una gerente de alto nivel con el mismo rango que Diego pero de otra división. Begoña, que siempre me había visto como un obstáculo para sus planes de expansión interna, olió la sangre. Al enterarse de que nos habíamos quedado solos en una sala sin testigos, empezó a trabajarle la mente a Belén. Según supimos después por testimonios internos, Begoña le dijo literalmente: ¿sabes? En esta situación podrías acusarle de comportamiento inapropiado y yo no tendría más remedio que creerte. Es tu palabra contra la suya, y la empresa siempre protege a la mujer en estos casos. Hizo hincapié en ese no tendría más remedio hasta que Belén, que estaba emocionalmente al límite por su divorcio y necesitaba asegurar su puesto a toda costa, pilló la indirecta. Begoña movió los hilos con una velocidad pasmosa. Prohibió que nadie hablara conmigo y ordenó a Sergio, el de IT, que me cortara los accesos antes incluso de que yo saliera del edificio. ¿El objetivo? Esa misma tarde, Diego ya tenía sobre su mesa el currículum de Teresa, una protegida de Begoña, para ocupar mi silla. La contrataron en tiempo récord. Lo que no calcularon fue la lealtad de Sergio. Cuando me pasó el video que demostraba mi inocencia, la empresa intentó ignorarlo, pero la gota que colmó el vaso fue la llamada de Sandra, otra empleada del círculo de Begoña, a mi nueva oportunidad de empleo para soltar la calumnia. Ahí decidimos ir a por todas con una demanda civil nominativa contra la empresa y contra la propia Belén. Y aquí es donde el castillo de naipes se derrumbó. Begoña le había prometido protección total a Belén, pero esa protección solo llegaba hasta la puerta de la oficina. Cuando Belén recibió la notificación de que era demandada individualmente en un proceso judicial, la empresa le dio la espalda y le comunicó que no le pondrían abogado.
Al verse sola, y consciente de que una condena por falso testimonio e injurias podría obligarla a responder con sus propios bienes e incluso con su casa, Belén cantó la Traviata. En su declaración ante los abogados, vendió a Begoña sin dudarlo, detallando cómo fue presionada para mentir. Incluso supimos que Begoña intentó que Sergio borrara las grabaciones de la sala B bajo el pretexto de una limpieza de archivos de servidores. Sergio se negó en redondo, alegando que eran pruebas judiciales. Begoña llegó a amenazarle con el despido por insubordinación, pero Sergio, que es más listo que el hambre, llamó a Almudena, la abogada corporativa de la empresa, y le destapó todo el pastel. El escándalo estaba a punto de estallar en las manos del Consejo de Administración. Las fichas del dominó empezaron a caer con una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, lo que parecía una derrota absoluta se convirtió en una victoria total. Voy a intentar resumir los eventos de aquel día frenético en el orden en que ocurrieron, porque ni en la mejor serie de abogados de Netflix se ve una carambola igual. Primero, el abogado de Belén, aterrado por la posibilidad de que su clienta perdiera su patrimonio en una demanda civil por calumnias e injurias, contactó con el mío. El trato era sencillo. Si yo retiraba la demanda individual contra ella, ella firmaría una confesión jurada admitiendo que había mentido y detallando, punto por punto, cómo Begoña la había coaccionado para presentar la denuncia falsa. Casi al mismo tiempo, Almudena, la jefa del departamento jurídico de la empresa, recibió una copia de esa confesión justo después de haber hablado con Sergio. Sergio le había plantado cara a Begoña, negándose a destruir las grabaciones de la sala B, lo que le había valido una amenaza de despido fulminante por insubordinación. Almudena, que es una jurista de la vieja escuela y no tolera los juegos sucios, vio claro que la empresa estaba al borde de un abismo legal y reputacional. Esa misma tarde, la purga fue total. La empresa despidió de forma procedente y sin indemnización tanto a Belén como a Begoña por falta muy grave y transgresión de la buena fe contractual. A Sergio le aseguraron que su puesto estaba más que a salvo y, de hecho, le agradecieron su integridad. Poco después, mi abogado recibió la llamada que llevábamos semanas esperando. La empresa capitulaba. No querían que un juez de Plaza de Castilla escuchara los detalles de esta vergüenza en una vista pública. Aunque los detalles exactos del acuerdo están bajo cláusula de confidencialidad, puedo deciros que las condiciones fueron inmejorables. Me ofrecieron reincorporarme a mi puesto con un aumento salarial muy sustancial en concepto de compensación, me abonaron todos los salarios dejados de percibir desde el minuto 1 de mi suspensión y emitieron una disculpa pública dirigida a toda la plantilla. El organigrama también ha cambiado. Teresa, la mujer que Begoña trajo para sustituirme, resultó ser una profesional íntegra y sensata. Cuando se enteró de la trama que habían montado a mis espaldas, se quedó horrorizada. Ahora ella ocupa el cargo de directora de división que dejó vacante la salida de Begoña, y nuestra colaboración está siendo excelente. Respecto a Diego, mi jefe, mantenemos una relación estrictamente profesional. Se disculpó conmigo en una reunión privada, admitiendo que le faltó valor para defenderme frente a las presiones de Begoña. Es una lección aprendida. En la oficina, a veces el silencio es tan dañino como la mentira. Muchos me habéis preguntado por Sandra, la que se dedicó a difamarme por teléfono con otras empresas. Ella conservó su trabajo. No le guardo rencor, entiendo que en este entorno de tiburones, a veces la gente dice lo que cree saber para quedar bien con sus superiores, aunque eso no justifique difundir rumores sin contrastar. No obstante, el director general se encargó personalmente de enviar una carta de rectificación a la empresa que me rechazó, aclarando que las referencias de Sandra no eran autorizadas y que todo fue un error administrativo de la compañía. Me contaron que el momento clave fue cuando Almudena entró en el despacho del CEO, tiró el informe de Sergio y la confesión de Belén sobre la mesa y sentenció: o llegáis a un acuerdo con Pablo Moreno ahora mismo o contratad a un bufete externo, porque yo no pienso entrar en una sala de justicia para defender esta indecencia.
He limpiado mi nombre y la cuenta bancaria está más saneada que nunca, pero no soy ingenuo. En España, el sector de la alta dirección es un pañuelo, la gente habla y sé que mi reputación ha quedado tocada por el fango de estas semanas. Voy a quedarme aquí el tiempo justo para estabilizar mi trayectoria, demostrar mi valía y, cuando llegue el momento oportuno, me marcharé a un sitio donde la gestión humana sea tan competente como la técnica. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.